Bien, mi nombre es Daniel Quispe Centeno. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de generación de corriente continua, en este caso en específico sobre los alternadores. Para recordar, tenemos 6 maneras de generar corriente eléctrica, los cuales son el magnetismo, en este caso como un ejemplo el alternador, que va a usar el campo magnético para poder generar corriente eléctrica, la manera química, que es muy común ahora en aviación y todos lo tienen, que son las baterías, el cual genera o almacena la energía por la reacción química del electrolito y también la descarga, ¿no?, hacia todo el sistema. Presión, por ejemplo, tenemos lo que es el micrófono, en el que vemos que una pequeña presión o variación de presión va a generar un pequeño voltaje, ¿no?, variante según la cantidad de presión. Calor, tenemos las termocuplas, que también por cada variación de calor nos va a generar un voltaje. Fricción, como todos conocemos, la corriente estática, que dos cuerpos mientras se rocen va a generar una corriente que va a estar ahí estáticamente, ¿no? Y la luz que tenemos al sol, que es la que nos da energía solar, ¿no?, también energía eléctrica. Bien, aquí podemos observar en la imagen la batería que está montada en este Cessna, y aquí podemos observar el alternador que está impulsado por una polea por el shaft, que muy más adelante vamos a ahondar en eso. Bien, entonces nos concentramos en lo que es la manera de generar corriente magnéticamente. Tenemos un campo magnético generado por un imán, el cual va a ser cortado por las bobinas del estator, en este caso del alternador, ¿no? Y esto la mayor fuerza o el mayor voltaje también se va a dar por el giro o el movimiento que va a tener nuestro rotor. Nuestro rotor va a ser nuestro imán, ya que va a estar electroenergizado, o sea, se va a convertir en un electroimán para poder generar el campo magnético. Y por la rotación, pues ese campo magnético se va a poner más fuerte, más strong, y vamos a poder obtener la corriente eléctrica mediante el corte de las bobinas del estator. Aquí tenemos el módulo en TechSoup, en el cual vamos a realizar algunas pruebas, simulación de fallas y ver el funcionamiento. Tenemos las conexiones del alternador, la batería, tenemos el campo o field, y bueno, en este caso una conexión a masa o a tierra, ¿no?, que son las conexiones básicas que tenemos en el alternador. Aquí tenemos las partes como el rotor, el estator y el portadiodos, que es bueno, la placa rectificadora, ¿no? Van a hacer que se rectifique la corriente generada en el alternador. Bien, para comenzar vamos a encender lo que es nuestro módulo y vamos a lecturar el voltaje en la batería, el cual nos da de 14.2. Vamos a lecturar el voltaje en el regulador de voltaje, el cual vemos en la imagen es 4.92. Posterior a eso también vamos a medir el voltaje en el campo, o sea, en este caso lo que está haciendo que se energice el rotor, entonces se vuelve un electroimán. Y vemos acá también el voltaje de descarga o de salida del alternador, que es 14.54 voltios. Bien, tenemos aquí los datos, los voltajes, y con la ley de Ohm vamos a hallar lo que son las resistencias en cada lugar. Entonces, utilizando la fórmula conocida de Ohm, obtenemos que en la batería tenemos una resistencia de 2.85 ohmios, en el regulador de 0.98 ohmios, y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a hacer las mediciones en una condición de desenergizado, solamente con el máster, y vemos que en todos los puntos tenemos 11.13 voltios o una pequeña variación por los, digamos, ¿no?, el consumo de los componentes internos que tenemos ahí, pero en todos los puntos se mide lo mismo. Ahora presentamos la falla número 1, la batería nos tiene 12.78 voltios, el regulador, y tenemos la falla en el campo y en la salida, que es menor a lo que ya tenemos en un trabajo normal. Bien, siguiendo la ley de Ohm, vamos a hallar lo que es por qué está variando, ¿no?, o en qué varió. Entonces procedemos a hacer la fórmula, ya que sabemos que tenemos una corriente de 5 amperes, podemos hallar en cada uno de los puntos cuánto de resistencia hay. Entonces llegamos a la conclusión de que la resistencia ha menorado un poco, no mucho, pero sí un poco.
a lo cual se puede referir a un sulfato de cables, una mala conexión, un mal ajuste de los cables, un poco de corrosión. Son los problemas más comunes que hay. Tenemos la falla número 4, en donde nuestra salida va a marcar la diferencia de que tiene 21.7 voltios, pero si comparamos con la tabla que tenemos cuando todo está funcionando correctamente, pues hay una variación de que se incremente el voltaje, ¿no? Normalmente te bota la salida 14.6, 14.5, pero en este caso vemos 21.7 voltios. Entonces la explicación para esto sería que nuestra salida no está conectada a la batería, o sea, no está siendo consumida por la batería, ya que el alternador al momento de generar, al momento de la salida, va a estar conectado a batería, en donde se va a generar un consumo de esa energía y va a menorar a 14.5 voltios.